Soy Alejandro Saldaña, voy a hablarles sobre las bases de datos distribuidas. Empecemos definiendo lo que es una base de datos distribuida. Esto no es más que un conjunto de múltiples bases de datos relacionadas lógicamente, las cuales están ubicadas en distintos espacios lógicos y geográficos. Además están interconectadas por una red de comunicación. Se dice que estas bases de datos distribuidas son autónomas porque se pueden realizar operaciones de forma local o distribuidas. Para hablar de estas bases de datos distribuidas, tenemos que conocer el origen de ellas. Las bases de datos fueron creadas para satisfacer la necesidad de almacenar información de forma masiva. En el transcurrir del tiempo se vieron necesidades e inconvenientes que no podían ser resueltos ni vistos de forma centralizada. Es por esta razón que se creó el almacenamiento distribuido. En la creación de bases de datos distribuidos existen dos componentes principales, los cuales son el hardware y el software. En el primer caso, el hardware está dividido en dos partes, los servidores y la red. Los servidores son un conjunto de computadoras interconectadas con un fin en común, y la red no es más que un canal o un medio de comunicación en el cual se transfieren datos importantes. En el software tenemos cuatro componentes principales. El primero es el sistema administrador de base de datos distribuidos, con sus siglas DDBMS. Esto es un programa que opera en distintas computadoras. Además de esto, es un conjunto de transacciones y administradores de la base de datos. El segundo elemento del software es el administrador de transacciones distribuido, con sus siglas DTM, que es un programa que recibe las solicitudes de procesamiento de los programas de consulta y transacciones y los traduce para los administradores. Estos DTM se encargan de coordinar y controlar estas acciones. El tercer elemento del software es el sistema manipulador de base de datos. Este programa se encarga de procesar una porción de la base de datos, además de actualizar y recopilar los datos de los usuarios y generales de acuerdo a los comandos recibidos por el DTM. Por último están los nodos. Los nodos es una estación o una computadora que ejecuta un DTM o un DBM. Un DBM es lo que mencioné hace un momento, era un sistema manipulador de base de datos. En este caso, si un nodo o computador ejecuta un DTM, es un nodo de transacción. Si ejecuta un DBM, es un nodo de base de datos. Hay distintos tipos de distribución de datos. Existen cuatro: el centralizado, el replicado, el particionado, y además está el híbrido. El centralizado es cuando toda la información se encuentra almacenada en un solo espacio geográfico. Un ejemplo de esto es el cliente-servidor. Es cuando uno tiene toda la información almacenada en un solo lugar y como cliente tiene que conectarse a ese servidor para obtener la información. El replicado es cuando todas las estaciones o todos los nodos tienen una copia completa de toda la base de datos. En el particionado hay una copia de cada elemento de la base de datos que está desglosada y está distribuida entre toda la red. Eso quiere decir que cada nodo tiene una parte de la base de datos. En el híbrido no es más que una combinación entre el replicado y el particionado. ¿Okay? Entre las ventajas y desventajas de esta base de datos distribuida, tenemos que la base de datos distribuida, la ventaja es que refleja una organización estructural. Además, es autónoma. Como lo mencioné, se pueden hacer operaciones locales o distribuidas. En la parte económica es muy factible, ya que reduce el costo de los mainframe que antes se utilizaban para almacenar tal cantidad de datos, que en este caso con este tipo de almacenamiento distribuido el gasto es menor. Además de esto, siempre hay disponibilidad de información. Eso quiere decir que a pesar de que la información esté almacenada muy lejos de donde tú estás, siempre vas a tener disponible esta información y el rendimiento va a aumentar notablemente, ya que todas las transacciones y el recargo de procesamiento no va a estar situado en un solo computador, sino que va a estar distribuido. El inconveniente de estas bases de datos distribuidas es la complejidad de armar una base de datos distribuida, ya que se tienen que conectar muchas computadoras en distintas sedes
Es por esto que puede ser un poquito costoso el diseño, la implementación y el mantenimiento de estas bases de datos, no tanto en lo físico, sino en lo lógico, en la parte en la que interviene la persona, el ser humano, que tiene que mantener estos servidores manualmente. Además de esto, si no se implementan filtros de seguridad altos, pueden haber filtraciones peligrosas en esta base de datos. Sabemos que ahorita las empresas manejan el dinero por información. Eso quiere decir que vale millones y millones de dólares la información que tengan almacenado en estos servidores. Para concluir, tenemos que estas bases de datos distribuidas son importantes y son eficientes y están tomando mucho campo o mucho agrado para las empresas, ya que reduce costos, almacena datos en cantidades masivas, no tiene recargo de transacciones o el procesamiento no es tan congestionado y no tiene que haber una central exacta para el almacenamiento de datos. Eso quiere decir que hay reducción de costos. Además de eso, cuando se maneja mucha información, en este caso, y se quieren realizar varias sedes de almacenamiento, es donde entran las bases de datos distribuidas. Muchas gracias.